La temática que vamos a tratar en la semana 9, eh, IVA, ICE, salida de divisas y otros impuestos. También tenemos la, el IVA, el impuesto al valor agregado, quién debe pagar, sobre qué se debe pagar, cuál sería la tarifa, la base legal, sobre qué se debe pagar el impuesto a la renta, declaración y pago, la salida de divisas, qué es y para qué sirve, sobre qué se debe pagar. También el objetivo de la temática es recaudar los recursos para financiar el gasto público del Estado, a regular la dinámica económica, social del país, el ecosistema tributario ICE, los principales impuestos, el impuesto al valor agregado, el impuesto a los consumos especiales, el impuesto a la salida de divisas. Tenemos de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno, el periodo fiscal 2024-2025, la base legal en los artículos 52, 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno. También tenemos el propósito de la gestión tributaria es automatizar y transparentar las transacciones, no solo es un deber legal en el núcleo de la salud financiera corporativa, es para detectar la liquidez, la validez legal, el motor de la gestión tributaria de una manera eficiente, prote- dando una protección y la conciliación. Dentro de la eficiencia tenemos eliminar el papel, reduce los costos operativos también, facilita la transasibilidad en el tiempo. La protección tenemos garantiza la validez legal de los comprobantes y evita sanciones o multas por parte del SRI. Dentro de la conciliación, ajusta diferencias entre la utilidad contable y fiscal para proteger el flujo de caja. Tenemos una matriz diagnóstica del sistema tributario, el impuesto, el hecho generador transfiere transferencias locales de importaciones de bienes o servicios, afectación financiera, el flujo de caja, créditos y débitos fiscales, no es un gasto corporativo, frecuencia se lo realiza en base mensual o semestral. También tenemos el ICE, el impuesto a consumos especiales, el hecho generador, consumo de bienes especiales como alcohol, tabaco, fundas y vehículos. Afectación financiera y le impacta directamente en el costo de producción o gasto no deducible como costo de IVA. Frecuencia se lo realiza mensual o mayor a 30 días. El impuesto a la salida de divisas, el hecho generador, transfiere o envío traslado de divisas desde el exterior, afecta financieramente al gasto no deducible ajustable a la base imponible. La frecuencia es inmediata, la retención o anual acumulado en caso de ser tarjetas. Tenemos el impuesto al valor agregado, la base imponible de acuerdo al artículo 58, 60, local, precio de venta más impuestos, tasas imputables, descuentos en las importaciones, valor en aduana más aranceles, dividido para recargos, que es, que es la base imponible de acuerdo al artículo 52 del impuesto indirecto al consumo, todas las etapas de la comercialización, derecho de autor y servicio, también de acuerdo al artículo 63 de la Ley de Régimen Tributario Interno, quien paga son las personas naturales, sociedades que realicen transferencias, importaciones y agentes de retención. Declaración y tarifas del IVA. ¿Qué tipo de transacción o contribuyente? Las tarifas, agrava tarifa 15%, efectúa retenciones en la fuente del IVA, la declaración mensual de acuerdo al noveno dígito. También grava tarifa 0%, retenciones total del IVA causado RIMPE. Emprendedor, declaración semestral de forma acumulada. Las tarifas vigentes en el Ecuador es del 0%, bienes y servicios, espectáculos públicos y la cultura. También tenemos el 8% en transferencia de materias de construcción y el 15% en tarifa general de bienes o servicios. El impuesto a, a los consumos especiales tenemos
el concepto y la diferencia dentro del concepto de acuerdo al artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Tributo es específico, grava a bienes nacionales o importados de consumo especial. La diferencia es que el IVA y el ICE requieren tratamientos contables específicos y afecta directamente al costo y al gasto del producto. Quien asume el cargo es las fabricantes de bienes grabados, importadores de bienes grabados, consorcios con más de tres locales o franquicias que se entregaran fundas plásticas. El impuesto a los consumos especiales es un impuesto dirigido a nichos muy específicos. Dentro del ICE, precio sugerido, el PVP es sugerido al consumidor final, fijado por el fabricante importador obligatorio. La etiqueta incluye el IVA cuando se aplique. El precio en ex aduana fabricante, la aduana valora aduana más tasas arancelarias por el 1,30. La fórmula, el precio de facturación. En la primera venta, las unidades físicas, la tarifa es muy específica de acuerdo a la fórmula en los consumos especiales, si hablamos de unidades o si hablamos de alcohol por litros. Las bebidas alcohólicas, el total de cigarrillos, en este caso un ejemplo muy práctico, una cajetilla de 20 unidades, se hace el cálculo por unidades, que sería 16 centavos más el costo de venta, quedaría 3,20 el impuesto al consumos especiales. Si tratamos de, de alcohol, mediríamos por litros de volumen, el grados de alcohol y la tarifa. El hecho generadores de la entrega de fundas plásticas con comercios grandes, más de tres locales, requisitos de control, la trazabilidad estratégica del inventario grabado versus exento, el 0,08% por funda plástica de tipo camiseta. El impuesto a la salida de divisas es la mecánica que se de base grava transferencias, envíos, traslados de divisas al exterior con o sin sistema financiero que afecte directamente a la planificación y al flujo de caja corporativo. Traslado físico de efectivo, en un ejemplo de 1.410 equivalente a tres salarios unificados, aplica a adultos a salir del país con tarjetas de crédito o débito, de 5.188,26 centavos, monto mensual anual por consumos o retiros desde el exterior. eh, Interés social, humanitario, estudios en el exterior, instituciones reconocidas, enfermedades catastróficas o raras, fomento económico de inversión, dividendos pagados a no residentes de impuesto a la renta, amortización del capital, interés de créditos internacionales que sean mayor a 180 días o 300 días, 360 días. Rendimientos de capital, inversiones extranjeros en el mercado de valores ecuatoriano, los proyectos estatales de desarrollo en zonas especiales de desarrollo económico en la sede, en la DECE, proyectos de asociación pública, privada, proyectos de financiamiento del gobierno a gobierno, también criterios de sustancia económica y transferencia. Los beneficios, incentivos del ICE no son incondicionables, están sujetos a comprobación de sustancias económicas reales, de mantenerse la documentación sustentatoria por el máximo legal, exclusión entre las partes relacionadas. Sobre los rendimientos financieros, las ganancias de capital o depósitos a plazo fijo no aplican si el pago se realiza entre las partes relacionadas. La consecuencia del incumplimiento, si la autoridad demuestra falta de transparencia en el sujeto pasivo, pierde la exoneración y debe tributar retroactivamente desde el año fiscal desde la infracción. Retenciones del impuesto a la renta, el riesgo de omisión, el manejo incorrecto de retenciones en la fuente, tributos especiales generan multas y destruyen la planificación financiera.
diferenciar exactamente las pérdidas contables y pérdidas fiscales, aplicar correctamente las deducciones legales para evitar sobrepagos, identificar, agregar los ingresos exentos para reducir la base imponible legal, monitorear el impacto de los gastos no deducibles en el impuesto a la renta. También tenemos el impacto en la conciliación tributaria, es un proceso matemático para ajustar la utilidad contable y llegar a la verdadera base imponible para el impuesto a la renta. Ingresos versus gastos. Este crédito tributario o gasto evita el doble pago. También dentro del ICE, el impacto directo es el costo de ventas o gasto operativo. Las retenciones en el ICE ajusta por el ICD como gasto no deducible y la aplicación de las retenciones a su favor. La base imponible real es la estabilidad económica de la empresa cumpliendo la transparencia ante las autoridades tributarias. En conclusión, el ICE, el IVA, el ICE y el ICD no son entes separados, interactúan en cada una de las transacciones comerciales y determinan la viabilidad del flujo. La optimización, no evasión, conocer que las excepciones, ejemplo del ICD en la salud, el ICE por sostenibilidad permite aplicar beneficios fiscales de forma inteligente y documentada. El valor de la conciliación es perfecta, diferenciada a simple tenedor de libros, es una estrategia financiera que reduce multas y blinda la utilidad para la empresa. Muchas gracias.